me parece muy claro, digamos, importante, porque en vez es la primera vez que se dice así con esa fuerza, el tema de decir, bueno, la relación entre las internas, digamos, y el resultado electoral, me parece que es un tema importante y que además lo que sugería Ignacio en su momento en la exposición sobre pensar en algún indicador y empezar a analizar ese tipo de cosas también sobre el tema de la convocatoria, me parece que puede haber cosas interesantes potencialmente, digamos, que es una cosa potencialmente interesante. Después, para no abundar, voy un poco a algo que me hace estar de acuerdo con algo que decía el senador Gamú, con algo que decía Pablito Urralde y con algo que decía el diputado Posada, a pesar de sus discrepancias. Yo creo, digamos, a ver, para decirlo sobre el tema de la reforma, me parece que la reforma, yo creo y me parece que la puntualización que hacía el diputado Posada es bastante clara respecto de, bueno, cuál fue la génesis de esa reforma. Lo que sí es indudable, digamos, me parece, o no se puede dejar por lo menos de suponer, también es que dentro de esa negociación, más allá de los objetivos iniciales, algunos de los que participaron en esa negociación tuvieran sí intereses inmediatistas, como mencionaba el diputado Iturralde, digamos. Nadie puede estar en la cabeza de otro, por lo tanto, más allá, digamos, a mí, yo creo que lo que sugería Iturralde, en la cabeza de algunos de los que estuvieron en la mesa, sin duda, puede haber habido razonablemente intereses, digamos, muy cortoplacistas que afectaron el resultado final, digamos, de la reforma, de los detalles de la reforma, y que me parece sí bien interesante lo que decía el diputado Posada respecto de que la desaparición del apoyo del Frente Amplio a la reforma también quizás afectó el resultado final de la reforma sustancialmente en algunos aspectos que podían haber sido me parece que es un elemento nuevo interesante que aparece. Yo, digamos, hago dos reflexiones que tienen que ver con algo que decía Carlos Cosi recién. Yo creo, la impresión que tengo, es una hipótesis, pero yo creo que el sistema anterior, y en eso discrepo un poco con lo que decía recién Carlos Cosi, y tiendo más a coincidir con lo que decía el diputado Posada, de que es claro, digamos, que una de las cosas que esta reforma pretendió atacar fue el sistema, digamos, de adición en lo que llamaba las cooperativas electorales. Yo creo que eso puede tener aspectos positivos, pero tenía, creo que en mi opinión, más aspectos negativos que positivos. Y en eso discrepo con Carlos Cosi, entre otras cosas porque creo que, a diferencia de lo que dice Carlos, buena parte de las agregaciones y de las negociaciones que se hacían no eran públicas. Solo una parte muy pequeña de las negociaciones decisivas se realizaban en el Parlamento. La mayor parte se realizaban en lo que algunos autores, digamos, llaman los clubes, digamos. El sistema anterior favorecía sí la negociación, pero no la negociación necesariamente pública y por lo tanto auditada, digamos, con costos claros. A los sectores, me refería. Sí, pero en todo caso, digamos, a lo que yo voy es que la incidencia, ese sistema favorecía negociaciones, estoy totalmente de acuerdo, implicaba fuertes negociaciones, pero lo que yo digo es, en mi opinión, la mayor parte de esas negociaciones no eran públicas, digamos, no eran en el ámbito público parlamentario. Esa es una opinión, es una opinión, no puedo. Yo lo respeto. Entonces, en ese sentido, yo creo que el sistema en eso mejoró y me parece claro que creo que hay una coincidencia bastante clara de que el sistema requiere correcciones, por lo menos en el tema de la forma de cómputo de los votos de los electores. Eso me parece que es indudable, que hay un consenso bastante claro. Ahora, creo que corrigiendo esas cosas, y es también una conjetura, digamos,
pero creo que teniendo hasta ahora solo 3 instancias, lo que creo es que este sistema, si yo lo miro desde el punto de vista de la teoría de la decisión matemática, a ver, soluciona, digamos, es mejor en términos de resolver algunos problemas de la agregación de los votos y de los, en el sentido de que en definitiva ciertamente mejora quizás dificulta la negociación dentro de los partidos, pero facilita la decisión del elector y le da más libertad al elector. Y esa libertad del elector, y al ponerlo incluso, el tema del balotaje con todos sus aspectos discutibles, argumentos a favor o en contra, si uno lo mira desde el punto de vista de la teoría de la decisión, es cierto que mejora la legitimidad en términos de que lleva a una opción dual, y por lo tanto al llevar a una opción dual le da al elector la posibilidad de tomar decisiones, de tomar una decisión frente a un escenario nuevo, digamos, porque tiene mejor información sobre cuál es el resultado final de su voto. Creo que digamos, eso es un tema quizás técnico. La otra cosa que me pareció bien interesante es algo que mencionaba el senador Gamú y que tiene que ver con el rol de las elecciones, de la elección a nivel municipio, la circunscripción electoral, o sea, a futuro y sobre todo en el interior. Eso me parece que es un tema interesante que no hemos estudiado y que me parece que vale la pena estudiar. Bueno, en primer lugar, yo quería hacer una diferencia que siempre, cada vez que tenemos un ciclo de conversaciones, nos pasa si realmente estamos frente a unas internas o unas primarias. En lo personal considero que estamos frente a unas primarias porque las internas entendidas, las internas como lo definen algunos politólogos, son los órganos deliberativos, la elección de órgano deliberativo nacional y departamental. Por lo tanto, yo consideraría que en realidad estamos frente a primarias y no internas, porque las internas, tal como se concibe, pasa a un segundo plano en la primera etapa, en esto que nosotros llamamos elecciones internas. Para mí eso debería de modificarse. Estamos, me parece, frente a lo que son elecciones primarias. Entonces, a título de comentario, hay una cuestión mía de existencialismo, de que siempre estoy en esa discusión de que deberíamos de cambiar la terminología y decir que realmente estamos frente a primarias y no a internas, por lo que implica las internas por sí mismas. Y en segundo término, escuché a los legisladores en reiteradas ocasiones decir que era necesario acortar el ciclo electoral. A mí me parece que estaría bueno en un análisis, en un futuro análisis, pensar que es interesante acortar capaz el ciclo electoral, pero nos falta una parte muy importante de tomar en cuenta, que es nuestro cuerpo electoral, y ver cómo reacciona nuestro cuerpo electoral ante un nuevo ciclo y un corto ciclo. Entendido esto, tomando en cuenta que en las elecciones anteriores, con la elección del municipio, que es un tercer nivel de gobierno, no hubo mucho acuerdo y no hubo gente que estuviera muy de acuerdo con la forma en que se eligió, y la falta de información. Entonces, me preocupa también cuando hablan de que hay que cortar el ciclo electoral por temas económicos. Eso me preocupa, porque tenemos una segunda pata que es muy importante, que es el cuerpo electoral, y que dentro de cualquier análisis debería estar incorporado. Y bueno, en síntesis eran dos cosas que a mí me estaban preocupando, nada más. Gracias, Rosana. Yo voy a hacer un par de comentarios muy breves. Con respecto a una cuestión que ya se planteó, pero simplemente señalar que hay como 3 umbrales con respecto a cuál es la mayoría que se requiere para evitar la segunda vuelta.
el que actualmente existe, que es el de votos emitidos, que es excepcional en el mundo. Si uno estudia las segundas vueltas a nivel comparado, no va a encontrar otro ejemplo, salvo el caso uruguayo. O sea, el nivel de exigencia para evitar la segunda vuelta es el máximo posible, emitidos. El de 50% más 1 de votos válidos, ese es el que en general se usa. También son excepcionales las otras fórmulas, como la argentina o la nicaragüense, ni hablar, que es prácticamente ya de mayoría relativa. Pero el caso clásico es el de votos válidos. Pero en Uruguay, al tener proporcionalidad en la asignación de bancas y utilizar el sistema de asignación de bancas por restos, el sistema DONT, todavía hay digamos una diferencia entre mayoría absoluta de votos válidos y mayoría parlamentaria, de manera tal que un partido puede no tener mayoría absoluta de votos válidos, pero obtener mayoría parlamentaria, porque al final, en la última asignación de bancas, puede, como pasó en esta última elección. Entonces yo creo que la cuestión que habría que preguntarse en Uruguay, si lo que nos importa es que no tiene lógica una segunda vuelta con un presidente con mayoría parlamentaria, entonces habría que ir a ese nivel, al tercer umbral, digamos, que es el que nos resuelve definitivamente el problema político, que tampoco es común en el mundo, porque obviamente en general no se asocia la mayoría presidencial a la forma en que se asignan las bancas. Acá estamos atándolo a un régimen proporcional DON. Si mañana fuera un régimen mayoritario, nos cambia totalmente la norma, o si fuera un régimen proporcional con sistema de asignación por resto mayor, también sería diferente. Pero bueno, este es un asunto que me parece que hay bastante consenso en que hay que corregir, en el sentido de que haya lógica, que haya consistencia entre mayoría parlamentaria y elección del presidente. El segundo punto, que no se refirió acá, pero que a mí me parece que ha quedado bastante demostrado que deberíamos estudiarlo, es la extensión del periodo entre la primera y la segunda vuelta. El periodo de intervueltas parece ser muy largo. Uruguay lo tiene fijado no con número de días, sino en relación a es el último domingo de noviembre. Con lo cual, además, en la última elección, que justo la primera vuelta fue como el 25 de octubre, fueron casi 5 semanas. Y entonces se hace muy tedioso y muy complejo de mantener una segunda vuelta, que yo creo que en la mayoría de los casos estamos en el entorno de las 3 semanas en el mundo, promedio, 23, 24 días, creo que es el promedio de los sistemas de segunda vuelta. O sea que habría que revisar también si no estaría bueno reducir el plazo entre primera y segunda vuelta. Por último, un par de comentarios sobre las elecciones internas. Tiene lógica que haya, o primarias más bien, tiene lógica que haya primarias para los partidos que no tienen competencia. Obviamente, una vez que se vencen los plazos, presentar un solo candidato con el apoyo de todo el partido, ¿tiene lógica que igual tenga que pasar por las elecciones primarias? Me parece que es un tema que hay que estudiar. Segundo, no tiene lógica que sea como en Argentina, con voto obligatorio, porque si estamos eligiendo candidatos y convenciones nacionales y departamentales, ¿por qué obligar a todos los uruguayos a elegir cosas que son de un partido? Es suponer que todos los uruguayos tienen filiación partidaria. Entonces tiene lógica que sea no obligatorio, como es en Uruguay, voluntario. Pero también podría haber otra fórmula, que es que cada partido defina, dentro de ciertos márgenes que la Corte Electoral pudiera determinar para asegurar que la forma de elección sea democrática, que cada partido proponga su forma de elección del candidato único presidencial. Perfectamente. No tiene por qué ser ese un asunto, porque en definitiva es un asunto de cada partido, como elige su candidato único a la presidencia. Entonces habría que preguntarse si no vale decir, bueno, siempre que haya un mínimo de reglas de juego que garanticen la transparencia y la cristalinidad y el contralor de la Corte Electoral, ¿por qué cada partido no elige su forma de resolver su candidato único? Me parece que son cosas que, no estoy diciendo que esté a favor de esto último, estoy diciendo que son cosas que hay que preguntarse y que hay que evaluarlas en la situación actual. Nada más. Ernesto. ¿Dónde está el micrófono? Hola, yo quería emitir un breve comentario
referido a que, bueno, siempre es importante tener presentes los efectos de estas reformas, porque los insumos de investigación politológica son muy necesarios, porque yo creo que hay que destacar que en los 3 seminarios de reforma política que se dieron en esta universidad, en los 3, todos los exponentes invitados tuvieron alguna crítica sobre la reforma del 96 y aspectos en los cuales se puede modificar. Y yo creo que hay algo interesante, que es que, o sea, si uno se va por lo que nos diría Limongi o Seworski, nos diría que, o sea, que tuvimos capaz a Terra, y lo que hizo Terra, no por la Constitución del 18, sino porque había una crisis económica. Y que tuvimos el 73, no por la Constitución del 67, sino por temas exclusivamente económicos. O sea, eso es debatible. Pero yo creo que es interesante señalar cómo la Constitución del 96 sobrevivió el 2002 de una manera que le fue imposible sobrevivir a las condiciones del 18 y el 67 a crisis sistemáticas. Y yo creo que eso puede tener mucho que ver con la manera que la reforma del 96 ha capaz generado un vínculo entre la ciudadanía y los partidos que antes no existía. Yo creo que si pasara algo como lo que decís de, por ejemplo, que los partidos con candidato único no participaban de las internas, yo creo que se puede haber, o incluso tal vez el Frente Amplio, con esa lógica, podría no haber participado en muchas internas que participó, porque tuvo candidato único, esencialmente un candidato único. Si por algún mecanismo interno le hubiera dicho a la Corte Electoral, mirá, tenemos 90% en contra de este candidato, no hacemos internas, algo, o sea, si hubiera pasado algo como el estilo, yo creo que puede perder mucho vínculo que genera la ciudadanía con los partidos en las internas. Y yo creo que, o sea, no es una cosa nueva en Uruguay el asumir que somos todos partidarios. Si uno por supuesto hace una encuesta, ve que no es tan así, pero tenemos una tradición de estatización de los partidos, o sea, y yo creo que eso no necesariamente está mal. La verdad, somos un país construido por los partidos, y no veo recomendable ir en la dirección contraria. Y me parece que, bueno, sí, no tenemos que arreglar lo que no está roto. Y yo creo que lo que pasó en el 2002 y cómo el sistema político supo manejarlo demuestra que nuestra constitución actual no está rota. Bien. Se han completado los comentarios. Estaríamos dando pie ahora a una ronda final de respuestas. Ha habido algunas alusiones a algunos de los comentaristas. En general la lógica era que cerraran los ponentes, pero me parece que de pronto, si alguno de los comentaristas quiere decir algo, le damos la posibilidad de hacerlo, y después le damos la palabra a Ignacio y a Federico. Iván. Sí, un par de comentarios. Coincido plenamente con lo que tú acabas de decir. A mí me parece que esa es parte de las cosas positivas que en definitiva introdujo la reforma del 96. Pero en realidad me quería referir a los comentarios que hacía el compañero por allá. Yo creo que en realidad el sistema anterior al año 96, y en particular todo lo que suponía el funcionamiento de los partidos políticos, particularmente de los partidos tradicionales, bueno, justamente debilitaba fundamentalmente a los propios partidos. Acá se llegaron a hacer cooperativas de votos tales que a veces se juntaban 10 o 15 listas, las cuales aportaban 700, 800, 2000 votos, y así obtenían una banca de diputados. Hay casos famosos. El caso de Antonio U. Hernández, un diputado que tuvo muy pocos votos propios, pero con una ingeniería electoral de esta naturaleza llegó a ser diputado. Bueno, yo creo que eso es, en el fondo, una inmoralidad del sistema. Vayamos no muy lejos. Vayamos a la elección del intendente departamental de Canelones el año que salió electo Hackenberg. Había 13 listas en el Partido Colorado. ¿Alguien puede realmente, a partir de allí, inferir cuál es la situación? Yo creo que claramente. Además, estoy convencido que ese sistema que estaba antes de la reforma del 96 se correspondía con el clientelismo político. Claramente.
son sistemas que de alguna manera promueven el clientelismo político, porque esa persona que llega con tantas, de una forma tan alambicada a tener una banca en la Cámara de Diputados, al final se generó un montón de compromisos que trata de ir cumpliendo de alguna manera. Esa es la realidad. Yo creo que en ese sentido la reforma del 96 lo que trajo fue transparencia y fortalecimiento de los partidos políticos, sin duda. Bien, gracias Iván. No sé si... Adelante Pablo y después Carlos. Pasamos al revés, así cierra el senador. Quiero poner los puntos así es más apropiadamente. Me da la impresión de que vi una visión demasiado crítica de la reforma. Creo que tiene muy buenas cosas la reforma. Creo que hay cosas a perfeccionar. Y creo que con la utilización de la reforma también a los partidos nos dieron algunos instrumentos interesantes. Por lo menos desde nuestro sector, la elaboración de las listas de diputados, en Montevideo particularmente, y en todo el país, no solo en Montevideo, fueron fruto del resultado de las elecciones internas, lo cual da cierta legitimidad que no es porque el candidato te puso ahí, sacaste X cantidad de votos, duplicaste la siguiente, el primero, el segundo, hay cierta lógica importante. Lo que sí me parece que tenemos que buscar algún mecanismo, sin volver a los sistemas, sin ir a la patología de que muchas veces podía caer las cooperativas, como decía Iván, pero sí tenemos que buscar algunos mecanismos de incentivos para que haya mayor participación de pequeñas listas que hacen a la conformación del sector. Porque en el fondo, el viejo sistema estaba montado sobre la base de que la gente votaba, no sabía cuál iba a ser el candidato que iba a ganar, pero no le importaba porque lo que priorizaba era que ganara su partido. En el caso de Hacker, a mí me parece que lo que plantea Iván, era notorio que la cantidad de votantes que tenía el Partido Colorado priorizaban la importancia de que ganara el Partido Colorado. Y luego adentro del Partido Colorado el resultado muchas veces era el indirecto, pero me parece que son algunas de las cosas que nosotros tendríamos que mirar para ver de qué manera se pueden generar escenarios, y creo que esto quizás esté en la órbita de los partidos, en la participación previa, generar determinadas lógicas que permitan que existan un montón de votos. Rosario sostenía el tema del interior, digo, es notorio, digo, la diferencia en que se enfoca la elección interna en el interior es absolutamente diferente. Incluso yo participo mucho con un grupo de intendentes importantes. La lógica con que funciona la elección interna del interior no tiene nada que ver con la de Montevideo, que además no le importa y le molesta que le vayas a golpear la puerta, y en realidad te mira y te dice: ¿por qué venís acá? Quiero estar lo más lejos de la política y después te quiero mirar en un programa de televisión, pero sin que me molestes al hablar, porque básicamente el voto de opinión funciona así. En el interior no, en el interior la gente quiere que el candidato vaya y esté, como sucede en algunas zonas de Montevideo, más periférico, pero que la gente quiere. Pero el voto de opinión acá, el grueso, razona de esa manera, ¿no? Yo no sé cómo, pero creo que los partidos tendrían que dar algún tipo generar algún tipo de instancias en las cuales la participación de los grupos menores que hacen a la constitución del partido y que hacen a la competencia, porque quien viene de un grupo chico en realidad es desafiante hacia el grupo grande instalado, entonces tiene que tener algún incentivo para ir contra la asimetría de ir contra el aparato. Lo digo yo, que participaba en la lista 2004. Nosotros hicimos, que es la lista fuerte de Alianza Nacional, nosotros en el periodo pasado, cuando llegamos en la departamental de Montevideo, hicimos una cosa que yo no sé cómo ha sido evaluada, ahora no se va a repetir en este periodo, pero la elección de las autoridades partidarias las queríamos hacer abiertas. La elección de las autoridades partidarias por seccional en Montevideo las hicimos abiertas, y no como resultado de la última elección, que es lo que tradicionalmente sucedía en los partidos. Con lo cual, cierro con esto, el incentivo para el ciudadano de Colón no está en salir a juntar votos en Colón para presidir el Partido Nacional en Colón, sino en ir a un plenario de la agrupación en el centro y estar bien con el dirigente que sacó muchos votos. Gracias, Pablo. Carlos.
reitero lo bueno que me pareció el trabajo, y a medida que se iba discutiendo, incluso me llegó a reafirmar más en algunos conceptos que se manejan, pero brevemente quería hacer 2 o 3 comentarios. En primer lugar, tiene razón el joven politólogo, cientista social, lo que está bien no hay que tocarlo. No me hablen, por favor, de voto electrónico. Por favor, acá este país divino tiene una cosa, tiene unas garantías electorales estupendas. Y si en el país que se hace llamar la mayor democracia del mundo, hubo una elección entre Bush y Gore, no sé si de acuerdo, que tuvo un lío de la masita, no quiero pensar lo que puede llegar a suceder acá. Entonces yo, perdoname Pablo, pero te voy a pelear siempre por eso. Segundo, el tema que planteaba ella del cuerpo electoral, sí, estoy de acuerdo que sí, que muchas veces cuando nos planteamos acortar ciclos estamos pensando más en los partidos, también en el país, porque yo lo quiero acortar sobre todo porque yo no tengo buen desempeño legislativo en ese año y medio. Y tercero, la importancia, fíjense ustedes, del tema de la acción comarcal. No voy a nombrar el departamento, pero les puedo decir que una elección de una comarca, de un departamento del interior, determinó que la intendencia fuera de un partido a otro, porque hubo una candidata, fue candidata nuestra en el Frente Amplio en Florida, y que luego se pasó, no pudo ser candidata, pero su gente fue en una determinada comarca, ¿verdad? Y le dio los 2.500 votos de diferencia, que precisaba 700, ¿verdad? Y ganó por 700 votos. Por eso digo yo la importancia, y bueno, lo vamos a tener que analizar, pero no quiero robar más tiempo, porque en realidad los protagonistas son quienes hicieron este trabajo. Bien. Tiene la palabra. Bueno, y vamos a empezar a contestar algunos de los comentarios, que agradecemos mucho. Con respecto a lo que planteabas, Carlos, hoy más temprano, en relación al favorecimiento del bipartidismo por el régimen anterior. Sí, tal vez habría que tener en cuenta, ¿no?, que las leyes que formula Irigoyen en la década del 50 son más aplicables a los sistemas, digamos, de tipo europeo, más tendientes al parlamentarismo y no a sistemas o regímenes presidenciales como el que rige en Uruguay y en la mayor parte de los países de América Latina. Yo en realidad sostengo que el sistema anterior sí favorece el bipartidismo a nivel presidencial, pero producto de la elevada representación proporcional y del doble voto simultáneo, se generó al interior de los partidos una lógica de competencia multipartidaria. Por supuesto que tuvo su pico máximo con la unificación de los partidos menores, partidos de ideas, en la gestación del Frente Amplio en el 71, y que, sigamos la hipótesis que queramos, yo me adhiero bastante a la hipótesis sociológica planteada por César Aguilar y por Luis Eduardo González, generacional, ¿verdad?, el crecimiento de la izquierda, bueno, tuvo su pico máximo de manifestación en las elecciones del año 94, que ahí sí llegó a cuestionarnos si era necesario o no modificar el régimen de elección presidencial. Ahora, ahí hay como una cosa, ¿no?, contraproducente, o de un balance entre ambos efectos, ¿no? Una elevada representación proporcional. Por cierto, Duverger plantea 3 leyes. Plantea una ley donde dice que los esquemas de mayoría simple favorecen el bipartidismo, los esquemas de mayoría absoluta el multipartidismo, y que la representación proporcional favorece el multipartidismo. Entonces, en Uruguay tenemos como un mix de 2 de las leyes y el permanente conflicto entre ambas. Bueno, creo que la mejor forma que lograron encontrar los partidos en el Uruguay fue llevar el multipartidismo a una dimensión adentro de los partidos, ¿no? Por eso las fracciones se manifestaron con la más amplia oferta en términos sociológicos, sociodemográficos e ideológicos que probablemente haya registro en la historia electoral en el mundo, probablemente. Bueno, eso es lo primero, no sé si damos por satisfecha la consulta. Lo segundo, yo quería hacer referencia a un comentario que planteó Pablo sobre el final. En realidad las elecciones internas no plantean la elección del candidato único a la presidencia por sí mismas. Es decir, lo que plantean las elecciones internas es la